Muy buenos días, mis amigos de YouTube. Quiero agradecerles su presencia y su atención. Mi nombre es Miguel Toledo. Hoy día conversaré sobre el conflicto en Siria. Pero antes de comenzar, quiero hacer unos breves comentarios ante personas como Roberto MTZ, un youtuber por lo visto con bastantes seguidores, que confunden la opinión de muchos de sus seguidores con comentarios personales que tienen poco de fundamento, mucho de víscera y se nota un discurso repetido producto de la baja información, o mejor dicho, baja investigación sobre los hechos, porque es inaudito decir que las personas se pueden acostumbrar a vivir en guerra, a vivir en conflicto. Es inaudito pensar que una familia puede estar acostumbrada a vivir entre sangre, sufrimiento y bala. Si fuera así, no hubieran tantos inmigrantes de Siria y de los países del Medio Oriente migrando hacia Europa, España, Alemania, etc. Si fuese así, las personas estarían viviendo felices, peleando sus guerras. Pero los hechos demuestran claramente que no es así, puesto que hay muchas personas, miles y miles migrando hacia Europa, los cuales a su vez no comparten este conflicto. Por otro lado, las personas que se quedan en Medio Oriente se quedan porque no les queda de otra. No tienen cómo migrar, no tienen recursos. Y finalmente, además de no tener recursos, pueden haber también personas que se quedan por defender su casa, su patrimonio y lo que consideran ellos su territorio. Y no solamente eso, también sus ideas. Porque el conflicto de Siria va mucho más allá de musulmanes, católicos, cristianos, eh, va mucho más allá de infieles o no infieles. Aseverar que esta guerra civil que ya lleva más de 300.000 muertos, aseverar que es gracias a una ideología religiosa, es sin duda la peor aberración que podría comentar una persona. Porque para comenzar, el conflicto en Siria tiene raíces en la Primera Guerra Mundial, en donde Inglaterra y Francia hicieron acuerdos con el mundo árabe, con el Medio Oriente, que era en ese momento integrante del Imperio Otomano. Tuvieron que convencerlos para luchar a su lado y así vencer al Imperio Otomano con el objetivo de controlar los recursos naturales. Para convencerlos, Francia e Inglaterra les propusieron crear un país, una sola nación del mundo árabe. Pero el acuerdo de Sykes-Picot, en donde Francia e Inglaterra acordaron dividirse el Imperio Otomano y crear pequeños países que ellos pudiesen gobernar, ya sea gobernándolo ellos mismos, o ya sea poniendo gobernantes según su conveniencia. Y así fue por mucho tiempo. Pasada la Primera Guerra Mundial, este tema de realizar un solo país
seguía siendo un sueño, seguía siendo un objetivo común en el mundo árabe. Nació en ese entonces el partido Baas, el cual era un partido con el objetivo de unir los países árabes, pero a la vez era un partido laico y de ideología socialista. Pero este tema no tuvo mucho éxito por diferencias internas en el mismo partido que se suscitaron más adelante. No obstante, a que ahí habían pasado muchos años, en Siria, o mejor dicho, en el mundo árabe, se dio la primavera árabe. La primavera árabe tiene que ver con que miles y miles de ciudadanos protestaron por una mayor democracia en el mundo árabe. No obstante, en Siria, cuando llegó este tema a este país, tuvo muy graves consecuencias. Para comenzar, el gobernante Bashar Arafat, presidente de Siria, antes de él, su padre gobernó con duras represiones en su país, por no decir brutales. Bashar asumió el poder luego de la muerte de su padre. Al principio dio señales de ser un líder diferente, pero no por mucho tiempo, ya que la primer señal de disidencia cortó la libertad de expresión y cerró la economía, dejando en claro que la democracia no estaba dentro de sus planes y objetivos. Tuvieron que pasar 12 años de represión, de crueles represiones contra los civiles, para que miles de personas cansados de la situación y la brutal represión salieran a las calles a exigir reformas. Al principio, la respuesta de Bashar fue muy conciliadora, pero no obstante, la represión continuó y las protestas, producto de esto, fueron creciendo. Todas estas protestas terminaron su vía pacífica cuando el ejército disparó contra los manifestantes que estaban actuando de forma pacífica. Cientos murieron y miles fueron arrestados. Por ende, las manifestaciones pacíficas luego de allí murieron con sus manifestantes. Pero esto no quedó así. Al poco tiempo después se conformaron grupos armados que salieron a defender los objetivos inicialmente trazados, que es el de tener un país democrático y libre, un país donde se respeta la libertad de expresión y los derechos. Desde entonces, gobierno y rebeldes se ven enfrentados, dejando saldos de miles y miles de muertos. Desde que comenzó este conflicto, se supo que sería muy largo, ya que el odio iba creciendo, y a la vez, mientras iba creciendo este odio producto de tanta represión, también crecía el número de personas que se unían a luchar, y también crecía el armamento. Pero no ha sido suficiente.
toda esta lucha y todo este derramamiento de sangre aún no termina en el conflicto y aún está lejos de saber quién puede ser el ganador, o mejor dicho, el vencedor. Pues no ha sido, perdón, no ha sido suficiente porque Rusia, China y Hezbollah han parado cualquier tipo de sanción contra Bashar al-Assad. Y además respaldan con armamento y militarmente y con apoyo internacional la lucha de Bashar al-Assad contra sus ciudadanos, porque consideran a la democracia un peligro para la estabilidad regional y un peligro contra sus intereses. En principio, Estados Unidos no quiso intervenir hasta que Bashar tomó las armas químicas y las lanzó contra los rebeldes. En este minuto, producto del apoyo de Estados Unidos que le brinda armamento, ha tomado esa determinación de apoyarlos, los rebeldes se encuentran unidos. Pero la gran pregunta del conflicto es, ¿se mantendrán unidos o se enfrentarán por el poder? Eso por un lado. Y por el otro, cabe responder a sus ciudadanos si esta guerra es peor el remedio, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Porque también no puede obviarse que han habido abusos, violaciones y graves crímenes cometidos también por parte de los mismos rebeldes contra la misma población. Esto hace que muchas personas se pregunten si van a hacer lo mismo o van a hacer un gobierno diferente o si vale la pena apoyar. Esto también ha retrasado el conflicto y ha restado apoyo dentro del mismo país de Siria. Por lo tanto, a personas como la ya mencionada en un principio, no puede y no puedo aceptar que comente que las personas pueden aceptar, pueden, mejor dicho, acostumbrarse a vivir en conflicto. Porque donde hay guerra civil, hay abusos. Donde hay guerra civil, hay crueldades. Porque una guerra civil es eso. Hay personas que pueden ser muy buenas, pero también se puede salir de control, o también puede darse una situación que una zona determinada apoya al gobierno y los rebeldes o guerrilleros, o como quiera llamarse, se venguen de esa población por dejar una sanción contra aquellos que apoyen al gobierno y así justificar los abusos que se cometan. Luego, en un segundo video, hablaré de los atentados en Francia y qué fue lo que pudo haber provocado tal acto para algunos terroristas, para otros de defensa, para otros simplemente un acto sin nombre, sin que no tiene ningún tipo de justificación. Por su atención, muchas gracias y que tengan un feliz domingo. Por favor, a los que les gusta, les pido que se suscriban, que voy a estar subiendo videos entre el viernes y el domingo de cada semana. Muchas gracias.